Presento a Alexander Clavijo Sánchez, Patrimonio Arqueológico Vallecaucano, buscando nuestra identidad a través del mundo precolombino. Un panorama general de la arqueología del Valle del Cauca a lo largo de 10.000 años. La charla diferenciará los periodos temprano y tardíos, mostrando piezas emblemáticas de cada desarrollo cultural y buscando conectar la investigación con la apropiación social del conocimiento para la comunidad. Alexander es antropólogo de la Universidad Nacional de Colombia, director científico del Museo Arqueológico de Calima. Muchas gracias, doctor Alexander. Buenas tardes, mucho gusto. Yo voy a hacer una presentación que tiene que ver con todo el Valle del Cauca, pero voy a hacer énfasis en el norte del Valle del Cauca, que obviamente no solo habla de Caicedonia, sino de Sevilla, incluso Roldanillo, Argelia. Bueno, como es obligatorio, yo trabajo en una entidad que se llama INCIVA, que es el Instituto Vallecaucano para la Preservación e Investigación del Patrimonio del Valle del Cauca. Es el nombre larguísimo, que ni me lo sé. Y trabajo en la Gobernación del Valle del Cauca, entonces Patrimonio Vital. ¿Qué es la arqueología? Y eso es una vaina muy interesante porque, aunque todo el día me imagino que habrán hablado de eso y habrán tenido varias definiciones, básicamente se trata de estudiar el pasado a través de los vestidos materiales originados por las culturas desaparecidas y que no quedaron escritas. Entonces, por eso llamamos etnohistoria a la parte escrita de cuando llegaron los conquistadores acá y que pues pudieron escribir las costumbres, obviamente muy sesgadas, y también porque nosotros formamos parte del patrimonio, la arqueología forma parte del patrimonio cultural colombiano, y es una definición. A mí me llama la atención que cada país tiene definición diferente, y nosotros tenemos que inventarnos una, que es esta. Creo que incluso hay una más larga, y donde la primera que se definió de patrimonio era muy cortica y hablaba de unos códices y tumbas, y ya en la parte arqueológica aquí ya se mete incluso la parte de la arqueología, el recurso ambiental, la documental e incluso los discos y todas esas cosas que forman parte del patrimonio. Lo que sí tiene de especial el patrimonio arqueológico es que es el único que no es de facto, es decir, no es que necesita declaratoria. Y eso, cuando aparece, se encuentra un yacimiento arqueológico, ya es patrimonio. Los demás tienen que ser declarados a través de una serie de asuntos de carácter legal. Y esta fotico, que se la tomé prestada a la doctora Marian Cardal, habla de que cómo se compone y por qué excavamos los arqueólogos. Entonces, este fue el piso de ocupación de Ilama. Posterior es el Malagana, es un ejemplo. Este es Sonso, y acá arriba vivimos actualmente. Entonces, por eso excavamos los arqueólogos. Ahora, eso es un esquema que cambia con el paso de los ríos. Por ejemplo, cuando un río va horadando, lo temprano queda arriba y lo reciente queda abajo. Y así se trabaja en arqueología, pero eso es un ejemplo interesante, y que ahora que hablaban de huaquería, por eso es que los huaqueros hacen esos huecos. Que de hecho, entre otras cosas, hay un problema con las redes sociales, con los huaqueros, que unos están volviendo héroes. Hay un huaquero que publica constantemente cosas, y yo me acuerdo que un compañero mío le escribió y le importó nada, y eso él saca piezas y le importan nada. El problema es que no es que saque la pieza, sino que daña el contexto.
Y eso es importante para nosotros. Antes que la pieza, el contexto arqueológico que lo compone a esa pieza. Y a mí me preocupa un poco porque eso sigue perpetuándose, entre otras cosas. Eso no es tan fácil hablar de lo que aquí hablaba Carmen. No es únicamente un asunto de la academia, sino también tiene que ver con la norma y con el cumplimiento de la norma y con que obliguemos a que se cumpla la norma. Y sin esto, no quiero ser eh, tan rígido, pero hay que empezar a cumplir las normas. Y por ejemplo, yo pensaría que a ese guaquero que publica, pues deben vetarlo. Listo. ¿Por qué nombro a Cali? Porque el primero es la capital del departamento del Valle del Cauca, pero Cali tuvo una corta vida arqueológica. Entre otras cosas, estuve leyendo en una ocasión y también me contaron que vino un arqueólogo y trabajó y lo asaltaron subiendo a Pichindé y murió el hombre y entonces no volvió a ver nada. Él trabajó con este señor, que es Juan del Bennett, en 1941 y y James Ford. Y ellos desarrollaron una cantidad de cosas que todavía siguen vigentes, pero no se han desarrollado. O sea, desde el 41 no ha habido avance en la arqueología de Cali. Y estos, pues obviamente, crearon unos complejos Pichindé y pues, que no viene mucho al caso, con el complejo Riobolo, que forma parte de Palmira y Pradera, y Quebrada Seca, que forma parte de la estribación de la cordillera occidental. Hasta ahí quedó. Y obviamente, pues, cuando hicimos un trabajo, bueno, también quiero mencionar que aquí se hizo un trabajo de arqueología, aprovechando el recurso del FORET en el 2000 y excavamos una cantidad de sitios, pero hicimos un inventario y que de 17 encontramos, pero hay muchos más. O sea, no quiere decir que haya solo esos 17 sitios. Esos sitios fueron los que detectamos en una prospección más o menos de un mes. Entonces, quiero llamar la atención también en eso. Aquí hay muchos más sitios arqueológicos que me imagino están escondidos todavía abajo del suelo y por lo tanto están preservando, pero necesita que se investiguen. Entonces, esa parte también quería hablarla por cuando veo que nosotros excavamos otra vez 11 sitios en Cali y que hay muchos más. Ford hizo este mapita. Entonces, este mapita me generó muchas complicaciones cuando fuimos a tratar de buscar los sitios, esos sitios, acá y acá al otro lado del río Cauca. Se supone que el río Cauca es este. Digo, el río Cali. Y el mapa, obviamente hoy tenemos la fortuna de contar con sistemas de información geográfica, pero fue un mapa muy difícil porque no lo podemos entender porque no tiene ni siquiera norte ni sur. Afortunadamente tiene esto. Y entonces fue muy difícil hallar esos sitios porque obviamente la escala también falla. Y entonces también hoy en día nosotros adelantamos una serie de investigaciones. Estos son fotos del complejo Pichindé, una vasija del complejo Pichindé. Nosotros adelantamos un estudio donde volvimos a revisar los sitios y tratamos y aquí los encontramos. Esas cosas pequeñas aquí allá arriba, los mordiditos, estos de acá son tambos, que son aterrazamientos artificiales. Aterrazamientos artificiales. Aterrazamientos artificiales. Tambos. Plataformas donde ellos vivieron. Esto se hizo en el 2010 y entonces, curiosamente, desde el 2010, desde 41 hasta el 2010 han pasado muchos años y no se ha vuelto tampoco a hacer nada. Estos son los sitios, obviamente, ahí estamos en un tambo de esos, en el Alto de Fraile, y también hubo una arqueóloga francesa o de origen francés o no sé qué, que se llamaba Olga Osorio, que ya murió, y ella también hizo este mapa peor. Entonces, cuando fuimos a buscar en los sitios, únicamente tenemos referencia este mapa
y esta cosita de acá, que aparentemente era el hallazgo, y perdimos el tiempo porque infortunadamente, aunque encontramos el espacio a nivel general, no determinamos nunca, sabemos que era Pance, pero Pance es muy grande, es el segundo municipio, el corregimiento más grande de Cali. Y esta es la vasija que ella, la única vasija que excavó completa, que semeja básicamente las, las ollas que encontramos nosotros en Pava la Cumbra. Esas son pues la cantidad de sitios que logramos encontrar. Y este mapa nosotros lo hicimos para el POT. Es la única ciudad junto con Jamundí en el Valle del Cauca que tienen POT incluido dentro de su plan de ordenamiento territorial. Y aparte de eso, forma parte de un sistema de información geográfica que se alimenta constantemente. O sea, este mapa ya está desactualizado con las investigaciones que se han hecho en las últimas generaciones. El programa se llama IDARC y se puede consultar en la página del municipio de Cali, en la página del Departamento de Planeación Municipal. Y esto fue unas cosas que nosotros detectamos en el hormiguero, básicamente tardías todas. Y aquí voy a hacer otra referencia que me llama la atención porque aparte de que el Valle del Cauca le falta investigación, nosotros tenemos una ciudad, acá un espacio de Viges, Yumbo, bueno, al otro lado del río Cauca de Viges, que queda, bueno, no recuerdo cómo se llama el municipio. Paleontológicamente es muy rico. Nosotros somos el Villa de Leyva del Valle, comparable con Villa de Leyva, y todos estos bichos se han detectado por la National Geographic con paleontólogos extranjeros y no nos queda información. Esta información la publican a los años y a mí me preocupa porque de hecho yo encontré un gonfoterio en una excavación a través de un señor que se llama James Dimate y él me llevó allá al gonfoterio. Es una cosa grandísima que yo obviamente se la entregué al municipio de Yumbo y entonces esa investigación arqueológica falta por hacerse. La parte de hace 10.000 años y la parte de finales del Pleistoceno a inicios del Holoceno. Esa parte en ninguna parte del Valle del Cauca está hecha, a excepción del hallazgo en Toro, que es famoso, que también nos falta investigarlo y que gente vino de la National Geographic a hacer la investigación y tuvo acceso a esa colección, cuando a mí me negaron el acceso a la colección. Entonces eso es un llamado de atención para que, y pues obviamente todo ese tipo, este era el panorama del Valle del Cauca, la sola plana, en una época hace pues, miles de años, pero debe formar parte también de nuestras prioridades en investigación. Igual, y esta está asociada, pues esa punta proyectil está asociada a casa de ese gonfoterio. Habían animales como esos, que es una especie como de armadillo gigante, que no me acuerdo cómo se llama. Y entonces nos lleva a un periodo precerámico que ese mapa toca a terminarlo de hacer. Solo hay en La Victoria, en Toro y Zarzal, elementos aparentemente de esa época. Y en Yumbo, Palmira, que cerca del aeropuerto, entre otras cosas, hay una zonita como un poco más alta, ahí que quedaban varados los animales. Entonces aprovechaban para cazarlos. El ser humano no necesitaba a veces andar detrás de él a cazarlos, sino básicamente esperaba a que quedaran varados allí y entonces lo cazaban. De hecho, entonces incluso ellos cazaban en cantidades, grandes manadas y solo aprovechaban la mitad de una. Entonces el ser humano también ayuda a la extinción. O sea, hay una enfermedad, un cambio climático, pero el ser humano también ayudó a extinguirlo desde esa época.
Bueno, esto es rápido, básicamente, megafauna, pues es la fauna que existía antes de el animal que se me olvidó el nombre del gliptodonte. Y esa punta de proyectil que servía para cazar un mastodonte o confoterio, que era esto. Y ahí pasamos a una etapa de horticultores que hace el Pleistoceno que ya se convierte en el Holoceno. Y la única parte que se ha excavado en el Valle del Cauca es la de región de Calima. Yo excavé en Marsella Risaralda y lo encontré. O sea, hay que hacer investigación porque los sitios están ahí tirados y no los excavamos. Cuando el gasoducto Occidente me dio la oportunidad de excavar en Marsella Risaralda, encontré un sitio temprano, alrededor de todo un pastelito, ¿no? Estaba temprano, tardío, y abajo estaba el precerámico. Y este precerámico de la cordillera central y occidental se parecen mucho, contrario a los de la cordillera oriental. Y eso me llama también la atención. Bueno, en la región Calima, la subsistencia pues estaba hace 6.000 años. ¿Y por qué llamamos horticultura? Porque ya tenían el manejo incipiente en ciertas del maíz. Y eso es un cambio, porque creemos que los cazadores recolectores o horticultores andaban detrás de presas y cambiando de estaciones. No, ya para esta época, hace 6.000 años, ya sembraban maíz en huertas, no como cultivos grandes que ya después lo desarrollaron y usaban unas cosas parecidas a la que les voy a mostrar, a esta, que pues, en la cordillera oriental no aparece. En cambio, en la cordillera occidental y el central aparecen, que es esta asada que tiene básicamente en lo que la labraban era esa escotadura y de aquí le hacían como para enmangarla. Y es un elemento que fue común en Marsella y en Calima. Ahí ya terminé con la parte temprana, pues más temprana. Ahora las sociedades sedentarias, que es obviamente llamamos también complejas, pero yo preguntaba una vez qué diferencia a las sociedades complejas de las otras sociedades. Entonces, sencillas, para nada, para nada. Eso, las sociedades cazadoras recolectoras también tienen una cantidad de asuntos y unas son diferentes a otras. Entonces, llamaríamos menos complejas, no. Entonces hay que cambiar el nombre a ese asunto porque estas serían las sociedades complejas porque tenían cacicazgos y yo dudo mucho de cacicazgos en esta época, pero más bien llamaría jefaturas de otra manera. Pero, ¿qué tienen en común estas sociedades? Son, en la región Calima está la Sola Plana, están Ilama y Yotoco, en Malagana está Palazuela Plana, en la costa pacífica Tumaco, y acá estaba el Quimbaya clásico. Entonces, y todas vinieron al tiempo, fueron contemporáneas. Idama, Malagana, Tumaco Tolita y aquí el Quimbaya clásico. El del oro, el de la moneda de 20 pesos. Sí, el quien esté acá de mi edad más o menos, el del billete de 20 pesos. Eso es el Quimbaya clásico. Y obviamente, periodo temprano en el Valle del Cauca, pues que no me voy a referir con mucha, por cuestiones de tiempo, pero sí me voy a referir a una cosa que pasó por la... Nosotros tenemos un problema con los extranjeros, los tratamos muy bien. El único país en el mundo, que pienso yo, que nos tratamos a los extranjeros y casi que nos bajamos de la cama para orientársela a los extranjeros. Entonces nosotros por ese cuento le comimos cuento a Thomas van der Hamen, que era un buen investigador, pero él dijo, oiga, sobre la sola plana del Valle del Cauca, no pudo haber habitación de seres humanos
sino hasta después del siglo X, XI, y nos comimos el cuento. Entonces no hicimos trabajos de investigación hasta que apareció Malagana. Y entonces todo el mundo dijo, fue puchica, fue en el 91 esa vaina. Y la gente empezó pues a preguntarse qué pasaba. Entonces, evidentemente el ser humano se adaptó a las zonas lacustres o zonas enfangadas, empantanadas, la laguna de Sonso y todas esas cosas, y vivió. No le huía al agua, sino el agua formaba parte de los puntos de encuentro. O sea, había un señor que se llamaba Juan Friede, y entonces lo leemos mucho, pero el Friede hablaba de zonas de límite, porque él creía como europeo que la gente tenía unos límites. No, en los ríos eran puntos de encuentro. Entonces se fusionaban allí las culturas y hacían cosas. Entonces Malagana tenía relación con, aunque era distinta, tenía relación con Yotoco, cosas parecidas. Entonces era como hablar de los parientes de tierra caliente de la región Calima. Eso era básicamente. Es un llamado de atención también para que nosotros también empecemos a hacer cosas por nuestra cuenta y no le comamos tanto a los extranjeros. Entonces, Malagana pues, se descubrió en el 91, pues, por a través de un hallazgo de guaqueros, entre otras cosas, pero en el 92 empezó a excavar. ¿Y por qué? Porque el Banco de la República guardó silencio, cómplice, para poder negociar el tesoro. Pagó 500 millones de pesos por el tesoro, que está actualmente en el Museo del Oro de Cali, que lo van a renovar. Entonces no sé si todavía forme parte de la colección nueva, eh, pero eso pasó. Y obviamente cuando ya se hizo investigaciones, se reportó una fecha temprana de 70, 60 después de Cristo, más o menos. Hoy en día el rango está mucho más profundo y se le ve a otra arqueóloga, Sonia Blanco, que ya logró profundizar hasta 500 antes de Cristo, o sea, hace 2500 años antes del presente. Y esto es una vergüenza que yo muestro porque me da grima pensar en el momento en que se tomó esa foto. Estos eran guaqueros, 100 o 200 guaqueros acabando con un sitio donde se hacía un hueco en cualquier parte y aparecían piezas. Al principio la rompían buscando el oro. Ya después empezaron como a darse cuenta que a través de un señor que se llama Claude Pimon, que es actor de televisión, que compraba esas colecciones, y entonces empezaron a vendérsela a él y a otros coleccionistas. En Palmira, en Malagana. ¿Quién preguntó? Y obviamente ya hemos avanzado en los sitios tempranos, parecidos a Malagana. Entonces ya tenemos en Cerrito, en otras partes de Palmira, en Farfán, Tuluá, y hace poco, excavando, unos arqueólogos excavaron una colección en Buga. Ya tenemos presencia también en Malagana en Buga. Entonces simplemente es trabajar, eh, hacer trabajos de investigación. Y obviamente la cotidianidad malagana, pues que eran agricultores de grandes espacios, hacían joyas bonitas con el oro. Había otra situación que me llamaba la atención y es que antiguamente juzgábamos el oro por la falta de pureza. Cuando el oro de la cordillera occidental le faltaba pureza. O sea, hay mucho cobre, mucho aluminio, algo de platino y baja cantidad de oro. Realmente es mucho cobre. Entonces, cuando uno le llevaban una pieza de oro, la catalogaba como falsa porque era muy rica en oro. Cuando aparece el oro Malagana, eso se cayó. Entonces, el oro Malagana es muy rico en oro. Tiene alta ley en oro, como se llame, 24 quilates y hasta más. Entonces, me llamó la atención también eso, esa equivocación que cometíamos los arqueólogos cuando nos llevaban una colección de oro y yo no sé, yo mismo creo que soy culpable de haber pasado por falsas algunas reales.
Y algunas piezas Malagana, pues que aquí incluso cuando yo hice este museo de acá de Caicedonia, porque el director de INSIVA era de acá de Caicedonia, que era Hernán Duque Henao, me pidió el favor de hacer el museo acá y yo vi piezas Malagana acá. No sé si todavía estén. Hoy traté de entrar al museo y no me dejaron entrar porque estaba cerrado. No sé qué pasó. Sí, bueno, sí, la Malagana todavía. Entonces, eso es lo único. Y yo quería hacer la pregunta a la pelada que hizo a- que aquí hay una pieza temprana donde ella también sacó un animalito. Yo quería saber cuál era, pero me dio pena pues que ya estaba como tan encima. Estas dos están en el Museo del Oro, en el museo nuestro en Calima. Esta sí está en el Museo de Palmira y esta está en el Museo Palmira, pero lo excavamos nosotros. La tumba 10 de un sector que se llama Coronado. Estas tres son de Coronado y esta es de Malagana. Y obviamente eh, las mujeres estaban presentes, e incluso hay un libro que se llama Texto de Rito y Ceremonia Malagana, donde hace una interpretación que me gusta, aunque pues obviamente no está muy comprobada, de que las mujeres tenían poder político en esa época. Y entonces estas muñequitas, que aquí no se ven tan bien, no estaban en tumbas, estaban debajo de una casa, como un ritual de fertilidad. Y eso me llama la atención también porque no todos son tumbas. Y este lo encontré en los Guaqueros porque estaba bajo un sitio de habitación. Y obviamente entierros, pues en oro muy fino la cosa. La muerte malagana, otra faceta. Son tumbas, la mayor parte de tumbas de Malagana eran máximo 2 metros de profundidad, por eso estábamos en un espacio realmente fácil de excavar. Al principio muy duro el suelo, pero después se volvió en mantequilla y tocaba tener mucho cuidado de no golpear las piezas. Porque es otro asunto que pasa, que los guaqueros la rompen, como ellos excavan con media caña, para ubicar los espacios de las tumbas, las cruzan, entonces cuando las cruzan ahí rompen muchas piezas. Y esta es una muestra de cómo excavamos nosotros y cómo terminamos una excavación con el esqueleto completo. Aquí están las piezas, que no alcanzamos a verlas aquí también, en esta parte de acá. Eso es en Palmira en Coronado. Y también los enterraban sentados. O sea, había distintas formas de sacar los muertos. Y incluso unos boca abajo. Y sin ajuar. Entonces, la interpretación es que eran chamanes y que el quinto punto es el centro de la Tierra, el quinto punto cardinal. Esa es la interpretación pues, que han hecho hasta ahora. Y aquí unos dibujitos que nosotros hacemos también como arqueólogos de dos tumbas. Esta es en profundidad y acá en planta. Y ese es el oro que sacaron si se dan cuenta, esas piezas de oro son para muertos, porque tienen párpados. Entonces la muerte era importante en esta época. Y aquí las piezas antropomorfas, ambas, la máscara y esta máscara, este personaje tiene máscara puesta y es un varón masculino, pues. Y esta es una reconstrucción de cómo era Malagana en su época. Aquí está el poblado indígena y era lacustre. Entonces el ser humano nosotros vivíamos antes de manera distinta. Y esa es una fotografía aérea que me encontré por ahí, donde tenemos acá el sector de Malagana, esta cosita de acá, y que le dio posibilidad a el arqueólogo Patiño
Diógenes Patiño de hacer una interpretación de un fuerte. Entonces, el sitio de Malagana era una especie de sitio separado de la demás comunidad donde enterraban únicamente personas de poder, poder político, poder, bueno, distintos poderes. Y la arquitectura, eh, que es básicamente esta casa, por ejemplo, me llama la atención porque está sobre palotes, sobre pilotes, entonces vivían de esa manera, entonces tenían que elevar las construcciones de las casas, como esta también. Esta apareció en una zona seca, que fue cerca a donde queda actualmente el Santa Bárbara Plaza Shopping, a la entrada de Palmira, que es la parte más alta. Entonces allí ya tenían otra arquitectura. Y esta, que me imagino que es una elaboración indígena muy preciosa, que tiene que ver con una interpretación de las casas. Bueno, los últimos datos cronológicos, ya esos conté. Metal, pues obviamente hay que mostrarlo. Estas las cavé yo, esas dos. Y en el sitio de Coronado. Entre otras cosas, cuando uno excava unas tumbas, hay un promedio que es interesante. De cada 100 tumbas que excava, solo una tiene oro. Y en estas zonas. O sea que se imaginan ustedes acá también más o menos el mismo promedio. Cada 80, cada 100 tumbas una tiene oro. Entonces no es tan fácil ni para los vaqueros ni para los arqueólogos encontrar oro. Y esta máscara, pues que es para un muerto, esos dijecitos también los excavamos nosotros, que son diminutos. Si ustedes se dan cuenta, en la parte superior, en esta acá, eso cada hay 1 milímetro. Entonces eran muy pequeñas. Lo interesante del asunto es que cuando uno las para, un personaje, y cuando las acuesta, uno alcanza a diferenciar un caimán. Y este es básicamente el periodo temprano, eh, que es la mayor profundidad estaría en Malagana. Esto estaría hasta acá más o menos. San Agustín también, que es el de las piedras, esas de las estatuas y eso. Tierra adentro de los hipogeos. En Nariño no se ha encontrado temprano, pero no es que no exista. Lo que pasa es que haya habido erupciones volcánicas y muy seguramente están debajo de esas erupciones volcánicas. Tolima, que el símbolo del museo de la Lotería de Cundinamarca. Nunca entendí por qué la Lotería de Cundinamarca tiene un símbolo Tolima. Y Quimbaya clásico, que es este, estaría más o menos acá. Aquí voy a hablar muy rápido de Ilama, pues que es básicamente repetir algunas cosas sobre la cordillera occidental, básicamente. Fue el primer grupo, y es que el asunto está en que hay una teoría que no comparto mucho, pero no he podido rebatirla, y es que ellos llegaron por el Centroamérica, venían de Centroamérica y llegaron por el río San Juan, subieron al río Calima y después se establecieron en Calima. La pregunta a uno era, bueno, ¿y será que no se asentaron previo? Entonces fui a hacer una investigación allá, en el año 90 y algo, y efectivamente encontramos cosas tempranas en el río San Juan. Y Reichel Don Mato, que es un arqueólogo alemán, austriaco, que vino aquí como topógrafo huyendo de la Segunda Guerra Mundial, detectó un sitio en Catanguero. Entonces yo me fui para Catanguero y ya el río San Juan estaba encima. Ya el río, como ese también es meándrico, ya pasaba por encima del sitio Catanguero. Pero básicamente Ilama tiene esta secuencia cronológica que es más antigua hasta ahora de lo Malagana. Entonces la economía, pues obviamente era agricultura, basada en el maíz. Tenían cultivos, pero no tenían cultivos tan extensivos, sino eran como cerca de la casa, en pequeños parches, y ellos no vivían en poblados, sino básicamente vivían cerca, como en fincas.
La muerte obviamente es muy importante, entonces eso es el canastero de la pieza típica Ilama, junto con esta maternidad que tiene que ver mucho con lo malagana en la medida en que la posición de la niña, cómo se sienta, la forma de los ojos. Entonces, esa es la cercanía con Malagana. Y obviamente también había oro. Y esa es una maqueta de una casa en Ilama, que era una pieza, una alcarraza que semejaba a la casa del líder, alrededor casas y caminos, eh, esos caminos de acá, para comunicarse como era la zona de cordillera. Yo toco, que ya amplía, y yo toco es un derivado, y esa es una cosa interesante, es el derivado de Ilama. O sea, Ilama derivó en Yotoco, o sea, se convirtió en Yotoco, o sea que sí tienen secuencia. ¿Y qué diferencia tenía entre Ilama y Yotoco? Porque llamamos distinto y no decimos Ilama 2 o Ilama. Porque es que ellos ya implementaron una serie de cosas como agricultura intensiva, desecación de lagos. El problema no era aquí el defecto del agua, sino básicamente el exceso de agua. Por eso, entre otras cosas, no hubo monumentalidad, porque en esa zona había mucha agua, entonces la monumentalidad se diseña cuando hay algún defecto. Entre otras cosas, Machu Picchu, por ejemplo, es defecto de agua. Allá la puna no deja que el agua se conserve, aquí la humedad sí permite hacerlo, y entonces allá sí hubo monumentalidad por eso, aquí no. Aquí la monumentalidad toca buscarla es en las desecaciones. Y pues la gente de Yotoco pues vivía mejor de alguna manera con los cultivos intensivos. Y lo otro que crearon en Yotoco, los campos de cultivo, que empiezan en esta época a hablar de una agricultura intensiva más no extensiva. Y no era monocultivo, sino era de cultivos alternados. Entonces con eso se evitaban las plagas. Era una forma de cultivo muy eficiente. Y obviamente piezas, que la gente, aquí también habían de ese tipo de casas, pero básicamente la pieza yo toco es esa pintura negativa que no había en el Ilama. Por eso también le cambiaron el nombre. Esta pieza es la típica Yotoko, que tiene pintura negativa y tiene ya una especie como de figura que se vuelve muy reiterativa, que es una figura como concéntrica, con espiral, que puede estar significando a un animal o alguna cosa por el estilo. Eso es muy reiterativo en la mayor parte de las piezas pintadas Yotoko. Y pues obviamente el oro de mejor filigrana de América es el Yotoko. De hecho, en el Museo de Chicago hay un pectoral Yotoko que dice Calima, mm, y lo tienen en el primer piso, eh, como uno le diría que era así, alto. Me llama la atención eso porque no sé cómo llegó allá. Tumaco Tolita, que es un asunto temprano que viaja por toda esa zona, desde la Okara en el Valle del Cauca hasta Ecuador, en la Tolita. eh, Tiene unas piezas que son bien distintas, pero fueron contemporáneas con Malagana y con Yotoco. La economía era con base en la agricultura de maíz, de yuca, y usaban también pues la parte marítima, y también colonizaron la isla de Gorgona, o sea que también tenían conocimiento marítimo. De hecho, hay un trabajo muy simpático de Pablo Casas Dupuy, es la excavación que él hizo en la isla Gorgona.
Y entonces Malagana, Tumaco Tolita tiene este tipo de piezas. Yo he hecho un seguimiento a las piezas femeninas, entre otras cosas, y las maternidades, que me llamó mucho la atención. Entonces por eso esa foto la tengo allí. Ellos también tenían escamadores para preparar los pescados y también hacían alusión o hacían referencia a las enfermedades. Entonces es un enano acrontoplástico. Y ahí con labio leporino, con parálisis facial, es muy interesante que ellos en Tumaco Tolita les se fijaran mucho en esa parte de las enfermedades. Y hay un libro de Carlos Armando Rodríguez y otro médico donde también hacen una especulación al respecto. El periodo tardío, aquí termina el periodo temprano. ¿Y por qué llamamos periodo temprano y periodo tardío? El periodo tardío está relacionado con invasiones caribes. Y esas invasiones caribes muy seguramente venían, pienso yo que del sur, pero otros dicen que del norte del país, buscando cómo colonizar nuevos espacios y buscando pues a quién nuevas, porque ellos eran muy expansivos y además tenían ya una expresión demográfica importante. Y entonces vino el periodo tardío con sociedades cacicales que, bueno, aquí sí ya hubo sociedades de tipo cacical. ¿Y por qué en las tempranas no hubo? Porque yo pienso que las jefaturas eran diferentes, depende de la definición de cacicazgos, y si nos atenemos a los gringos, ellos les especifican muy bien. Y ninguna casa del periodo temprano con lo que ellos analizan, además porque ellos analizan los cacicazgos por la política. Ellos quieren entender cómo las sociedades-estado derivaban de los cacicazgos, cosa que a mí no me interesa. Yo prefiero buscar otro tipo de explicaciones en estas cosas, entonces prefiero otro tipo de posturas. Entonces también expresaron, bueno, nivel demográfico alto, como ya les comenté, tecnologías agrícolas nuevas, patrones de vivienda nuevos, entonces ya se empieza mucho a usar el poblado y la parte de los casas redondas, los bohíos, costumbres funerarias nuevas, una producción alfarera y metalúrgica en alta cantidad y por eso hay un decrecimiento en la calidad, porque ya tenían que alimentar mucha gente y ya el oro se vuelve popular, como los celulares. Hace 30 años nadie tenía un celular, hoy en día todos los tenemos. Antiguamente era un bien de prestigio, ya no. Eso pasó con el oro en la época prehispánica del temprano al tardío. Y una alta diversidad cultural, claro que sí. De hecho, dentro del Valle del Cauca habían una cantidad de naciones, más de 50, que hablaban diferente. No eran dialectos, eran idiomas. Yo no entiendo por qué, si no se entendían, un dialecto es, por ejemplo, cuando yo hablo con un costeño, él tiene el dialecto costeño, yo tengo el dialecto entre bogotano y bayuno, porque yo soy bogotano, pero vivo en el Valle del Cauca hace ya 30 años, algo más. Eso es un dialecto, pero ellos no se entendían, con todo y que provenían de un origen común, ya no se entendían, entonces eran idiomas. Obviamente una homogeneidad estilística que es la que explica que tienen un origen común. Esa homogeneidad estilística en la cerámica y la orfebrería es común en todas las partes del tardío y acá, entonces, la alta diversidad, todos esos son nombres que no se alcanzan a leer muy bien: yacos, putimaes, gorrones, ah, ansermas, quinchias, bueno, infinidad de chilomas, todas eran nacionalidades étnicas y eso encontró España cuando llegó acá. Y en esa zona estaba básicamente los quingos, que se llaman, creo que, y los pijaos.
este mapa forma parte del acervo de la doctora Leonora Herrera y quiero darle crédito porque en ninguna parte me quedó. Sí. El Quimbaja tardío, que es de esta zona, que formaba parte, pues, pero curiosamente, aquí en Quimbaja tardío hay dos posturas. Y aquí me meto en el berenjenal. Una que da tradición tardía sonzoide, que no la han escuchado nunca ustedes, que es muy académica, y era todo el tardío metido. Entonces cogía desde el norte del Cauca hasta el sur del eje cafetero y Antioquia. Esa es la tradición tardía sonzoide. Y las fechas son 800 más o menos hasta más o menos 1500, y eso también tiene una cantidad de ediciones. Hay Quimbaja tardío 1 y Quimbaja tardío 2. Entonces alguien me preguntaba, ¿eso qué es? Yo, no, Carlos Armando Rodríguez se lo inventó, el arqueólogo Carlos Armando Rodríguez. Y Carlos Armando Rodríguez dice, más o menos 250 años antes de la llegada de los españoles, es el Quimbaja tardío 2. Y yo, ¿qué diferencias tiene? No, es que es lo mismo, pero hay cositas ahí. No, no le explico, nunca me ha explicado por qué él tiende a hacer ese tipo de cosas y yo no sé, no lo entiendo. Y ahorita les explico otra cosa. Bueno, entonces el Quimbaja tardío está relacionado con Sonso, sería como la gran cobija que alberga Sonso, Quebrada Seca, Bolo Quebrada Seca y Guavas Buga. Ese sería el gran Quimbaja tardío, que también lo traducen Alicia, bueno, Alicia, como tardía sonzoide. Entonces el periodo tardío, que es toda esa zona, que ya involucra acá por pedacitos, ahí, perdón. Esta parte de acá será los Sonso. Acá la Quebrada Seca, esta Guavas Buga y acá todo esto sería Quimbaja tardío. Y la cosa se complicó más. Hay una señora que es de la Universidad de California que vino acá estuvo excavando aquí en los Quindos, ahí descubrió unas salinas, aquí en Caicedonia. Los Quindos es una finca, ¿cierto? Los Quingos o Quindos, ella llama Quingos. Y ella le dio por hablar de Cauca Medio y hablar de Caldas, Cauca Medio. Entonces, el Cauca Medio sería el periodo temprano del que venía hablando hace rato, de toda esa zona. Y tenía una fase Caldas, que también tiene el marrón inciso y el tricolor, que no recuerdo. Entonces, todo eso es el temprano, es Cauca Medio, el tardío es Quimbaja tardío, pero lo complejizó con Caldas. ¿Por qué? No sé. Ella era hippie, toda estaba viva, creo. Ella llegó con pelos rojos acá y lo que pasa es que nunca excavó, solo excavó el sitio de los Quindos, pero todo lo demás lo hizo a punta de guaquería. Entonces, interpretaciones las armó con guaquería. Así como trabajaba Warwick Bray, que de enero, pero los que hemos excavado somos otros. Karen Olson Brunos. Karen Olson Brunos, que escribió también su tesis doctoral, me llegó a mí hace unos años, se demoró bastantes años terminándolo, y básicamente tiene un capítulo dedicado a la guaquería, donde ella, ¿qué hizo? Recogió la información que los guaqueros le daban de las excavaciones de tumbas. Entonces tiene un capítulo grandísimo en español, lo demás lo escribe en inglés. Entonces el Quimbaja tardío sobre ambas cordilleras, claro que sí. Entonces está hasta el sur de Antioquia, el Risaralda y Caldas. Pues hay 700, 800 años a 1600, eso es muy relativo.
realmente, si uno quiere hablar de fechas, Sonia Blanco tiene una fecha de 1810 para una pieza arqueológica excavada por ella en la zona de Pava la Cumbre. ¿Y por qué 1810? Porque ya no habían llegado todos los españoles a a hacer su trabajo. Entonces, todavía habían comunidades indígenas común y corriente en esa época. E incluso en el San Juan, al otro lado del río San Juan, habían comunidades indígenas hasta principios del siglo. Yo encontré a don José, me acuerdo, él todavía vivía, hacía cosas de balso y todavía trataba de vivir como indígena eh, en el 92, alejado de la comunidad porque ya estaba permeada por todo el influjo occidental. Y ese es como el mapa de Quimba Tardío, pues la cotidianidad pues depende de dónde estaban, pero básicamente todos tuvieron terrazas artificiales, aterrazamientos artificiales, porque todas eran zonas de montaña, tanto en la occidental como en la cordillera central. La única diferencia es de la cerámica es que aquí hay pebeteros. ¿Qué son pebeteros? Eh, Vasijas que tienen un esgrafiado, son como una especie de una cintura, una quilla, y en la cordillera occidental no las hay. Allá hay piezas que son antropomorfas, eh, que incluso van cambiando la manito, depende de dónde son, que no creo que haya fotografía. Bueno, estos son unos campos de cultivo que los que les comentaba del periodo tardío. Estos muñecos son los típicos de la cordillera central, la cordillera occidental. Esto también forma parte del periodo tardío y Quimbaya. Si se dan cuenta, los ojos todas son en grano de café y estas piezas por esos detalles les cambiarían dirían por ejemplo, Carlos Armando Rodríguez, que esa es Quimbaya tardío 1 y esta es 2, por unos detalles pequeños en los ojos. Entonces, si se dan cuenta, esos ojos son en forma de grano de café, en cambio, estos son una rayita. Esos detalles. Ay. Y aquí también está una que diría Carlos Armando Rodríguez, que es Quimbaya tardío 1. Y esta forma parte de el Guavas Buga forma parte del Quimbaya tardío y ahí las piezas se vuelven como feas, dice uno. No, no tan cuidadosas. No sé qué. Lo que pasa es que eran las piezas que se producían en serie, funcionales, exactamente. Entonces, rápido habían que hacerlas y la cerámica se rompe muy fácil. Entonces, obviamente, permanentemente habían eh, piezas nuevas, pero también tenían estos detalles. Estos retablos que incluso son muy normales en el norte, del norte a sur. La orfebrería, pues obviamente aquí ya se usa mucho la tumbaga, entonces pues, la tumbaga se volvió muy popular y eran cositas como más sencillas, menos elaboradas, pero muy eficientes en la medida en que se trabajaba el oro. Este es un sitio que se excavó en Tuluá, curiosamente lo publicamos hace unos años, junto con el doctor Gustavo Cabal, y me entregaron esto. Le digo, a uno, ¿qué hay ahí? Nada. Entonces empezamos a hacer un hueco, unidad de prueba de excavación, y no encontramos esta tumba. Entonces ya estaba finalizada. Entonces, ¿qué pasó? El piso de ocupación estaba acá, en la época prehispánica. Y por eso la prospección arqueológica que nos propone la ley de hacer pozos de 50 por 50, acá no funciona. Porque hay que hacer unidades de prueba de 2 por 1 para que pueda meter un arqueólogo hasta 3 metros de profundidad. En un hueco
de 50 por 50, yo llego máximo a 1 metro de profundidad. Entonces, pasé por encima y esos son de los errores que han cometido los arqueólogos. Esta es la tumba, está a más de 2 metros de profundidad, a 3 y pico. Y este fue el ajuar funerario que encontramos junto al lado de esta mandíbula de un niño de 6 años, aproximadamente, según determinación del doctor José Vicente Rodríguez. Y este fue todo el ajuar funerario que encontramos allí. Está cántaro, estas 3 cuencos y estas 2 vasijas. La orfebrería, pues obviamente, acá ya hablé de ella, que es tumbaga. No toda, pero la mayoría. Vuelo quebrada seca, que es también una cosa que ya comenté, que fue la ocupación aparentemente única en la suela plana del Valle del Cauca, quiere decir que después del siglo X, XII más o menos, y que el doctor Cubillos diferenció, todos los arqueólogos nos complicamos la vida. Entonces, dijo, quebrada seca se vive en Sachamate, Tinajas y quebrada seca. Entonces, y el tiempo es muy corto, incluso se traslapan. Entonces, fue una vanidad, creo yo, de mi padrino, Julio César Cubillos, pero eso es complejo, es complicar las cosas, complicarlas más. Entonces, la localización, pues obviamente es esta. La cotidianidad, pues vivían en montículos, como expliqué al principio. Ellos manejaron zonas lacustres y entonces una de las cosas que se han encontrado es que hay desarrollo escapular al lado derecho. ¿Y eso qué es? Básicamente quedan remeros, manejaban mucho remo y entonces desarrollaban esta parte de las escápulas, los músculos, porque vivían en zonas lacustres. Actividades, pues obviamente el cultivo de maíz, que eso es común en todas las comunidades de América. El maíz fue traído posiblemente de México, eso no se sabe, pero entre otras cosas, donde hay más razas de maíz es en Colombia. Razas no, son razas, no especies, que una cosa es de especie, otra la raza. ¿Por qué? Porque el maíz pasaba de Centroamérica por Panamá y entonces aquí se trataba de reproducir el maíz y volvió otra vez al norte. O sea, el maíz tuvo una dinámica tenaz. Eso es nuevo, es una investigación reciente. Y esto es lo que quebrada seca. Si se dan cuenta, básicamente la misma forma de la cara, la misma forma de la nariz, pero distintas piezas. O sea, aquí ya unos poporos. Esto, copas como estos trípodes, estos ternas, o como quieran llamarlas, copas. Y esta es la vasija que, entre otras cosas, salió en el norte del Cauca, quebrada seca. Es la única. Yo vi una 2, salió del país. ¿Y había más? Me imagino que sí. Eso es como básicamente la arqueología del Valle del Cauca. Y hace más o menos 30 años no se hace un trabajo importante. Venimos haciendo trabajos chiquitos. Porque primero, la arqueología preventiva nos ha quitado mucha posibilidad de hacer trabajos. Yo hago arqueología preventiva. De hecho, es mi único trabajo que hago ahora. Pero los nuevos arqueólogos, por la plata, no hacen buenas clasificaciones ni hacen buenas determinaciones. Las piezas que les comenté que encontraron en Buga, yo determiné que eran tempranas y ellos las determinaron que eran tardías. ¿Por qué? Porque la hacen rápido. La arqueología preventiva tiene ese problema. Que la idea es, con la arqueología preventiva, vaya a excavar esa zona, yo le pago y usted haga lo que pueda. Entonces, la rapidez tiene que ver con ese asunto. Y lo otro es arqueólogos de otras partes del departamento, de otras partes del país. Eso básicamente lo hicieron paisas. No, no es que tengan nada en contra de los paisas, ellos son de Antioquia, pero no conocen la zona, rapidito no van a conocer. Yo llevo 30 años y todavía no he terminado de conocer la zona. Gracias. ¿Y más preguntas? Entonces,